8:05, y ustedes saben que hace unos días fue detenido Julio De Vido por una causa que tenía que ver con ONCE, pero no por la responsabilidad en el accidente, de lo cual fue absuelto, aunque algunos medios quisieron con esta movida cargarle el tema del accidente, sino por otro delito tipificado. Pero si bien eso ya fue noticia, lo nuevo es, y vamos a hablar con la esposa de Julio De Vido, Lali Minichelli, la doctora Lali Minichelli, porque la vida de Julio De Vido corre peligro. Y más allá de la cuestión legal, esto tiene que ver con la detención. Todo lo que le ha pasado hasta ahora, porque en este momento está en el hospital de Ezeiza, desde el jueves 13 del 11 a la tarde. Y se denuncia que no había tenido acceso a sus pertenencias, estaba con una camiseta térmica y había 30 grados, todavía no le habían entregado su bolso que estaba en revisión. Él es insulino dependiente y en el desayuno le habían dado 5 panes, la harina metaboliza en azúcar, es decir, veneno para él. Y muchas otras cosas más que está sufriendo alguien que, no porque sea Julio De Vido, a nadie le debe pasar esto, porque se supone que está cumpliendo con el fallo judicial y en el servicio penitenciario debe darle el trato correspondiente. Muchos han ocultado este tema, yo por una cuestión de humanidad, repito, humanidad, y yo soy abogado penalista, y como decimos siempre, cuando alguien es privado de la libertad, no es que pierde todos sus derechos, sino que pierde nada más que el derecho a la libertad. Hay que tutelar todos los derechos cuando está detenido. Alimentación, cuidado, salud, etcétera, etcétera. Lali, ¿cómo está? Un gusto saludarla aquí en Secreto Sumario. Sabemos que es oyente del programa, así que muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Darío. ¿Me escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno, la lucha continúa, pero ¿por qué no nos cuenta? Porque tengo entendido que va a haber una marcha el día martes. Y además, Julio cumple 76 años el 26 de diciembre, ¿no? Cuéntenos un poquito cuál es la situación y obviamente que han pedido la prisión domiciliaria a ustedes inmediatamente. Sí, bueno, primero lo que quiero hacer es agradecer muchísimo todas las muestras de solidaridad que los compañeros me han manifestado, que amigos, que, bueno, un montón de gente que ha tenido contacto directo o indirecto con Julio, que lo ha conocido. La verdad que esto para mí es como un abrazo, es una caricia, la verdad que estoy súper agradecida, no paro de contestar mensajes y llamados y bueno, eso me alienta siempre mucho. Uno de esos llamados fue justamente del grupo parlamentario de Unión por la Patria, algunos representantes de ellos que también han sacado un comunicado para, bueno, solidarizarse con la situación de Julio, repudiar y denunciar la situación de prisionización en la que se encuentra, y me han manifestado la voluntad junto con otros grupos de compañeros de otras agrupaciones, incluso algunos que no son compañeros, que son por ahí de otros partidos que están integrando la fuerza junto al peronismo, de bueno, sumarse a una manifestación, a una movida en el Consejo Penitenciario Federal número 1, en Ezeiza, donde está Julio en este momento detenido, y esto lo harían el martes a las 11 de la mañana, creo que está definido ya. Así que bueno, seguro me voy a sumar también a esa convocatoria, que desde ya agradezco también, ¿no? En cuanto a la situación de Julio, claro. Darío, bueno, un poco lo hablamos también en off, y yo lo manifesté, yo me desvelé, diría, ayer a las 4 y pico de la mañana, después de haber estado con Julio, cuando lo fui a visitar y empecé relatando eso claramente. Me llamó muchísimo la atención la situación en la que se encontraba, bueno, todo lo que expresaste o expresó usted al principio de la nota, es así, ¿no? Me encontré con un hombre que tenía signos evidentes de deshidratación, que pedía un vaso de agua caliente para ponerse un sobrecito de té o de mate cocido y que no se lo daban, que estaba desde el día anterior en esta situación y no podía bañarse, que no hay un teléfono público de acceso directo, sino que se maneja con una tarjeta digital y nadie le explicaba de qué forma podía acceder a llamarme o a un llamado que quisiera hacer. Había posibilidad de un solo llamado. A ver, las condiciones realmente
eran espantosas. Lo que me relataba Julio era desgarrador realmente. Entonces, todo eso lo dejé asentado en un comunicado que hice digamos, a quienes tengo en mi lista de difusión, a compañeros de grupos a los que pertenezco, etcétera. Y bueno, empezó una difusión del tema y a partir de ahí las muestras de solidaridad. Lo cierto es que acá pasan dos cosas. Primero, y también como bien relataste, esto se trata de la causa 11, de esta famosa causa 11-2, si me permitís relato un poquito más, ¿no? Sí. Esta causa 11-2 es derivación de la causa 11-1, donde fueron juzgados funcionarios, secretarios de Estado de Transporte y empresarios, y Julio no estaba en esa causa, nunca estuvo en esa causa. Entonces cuando termina, cuando ya se dicta el fallo condenatorio, un minuto antes el fiscal dice, pero acá debido no está. Entonces lo que hacen es ver de qué forma pueden meter a debido por la ventana. De hecho lo han metido por la ventana en muchas causas, desde su detención y desafuero el 26 de octubre del 17 en adelante. O sea, en un juicio que no estaba él, lo metieron en la ventana. Lo meten por la ventana. Entonces se inicia un juicio que se llama 11-2, tragedia de 11-2, donde están Julio y el secretario ejecutivo de la UNIREN, de la Unidad de Renegociación de Contratos, porque el planteo era, bueno, acá alguien defraudó o hizo algún negocio con TVA, era el misterio y el fantasma terrible que había, ¿no? Entonces, claro, la UNIREN estaba conformada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y en ese momento por el ministro de Economía, Labaña. Acá siempre hay criterios selectivos en la justicia, con lo cual estaba solo De Vido y además Simeonov, el secretario ejecutivo de la UNIREN. Se desarrolla el proceso, nosotros proponemos como testigo al ex ministro Labaña, y el hombre con una dignidad y una claridad absoluta explicó la situación del contrato de TVA, y cuál era la realidad del contrato de TVA, y la renegociación hasta qué punto había llegado, cuáles eran las situaciones de multa, absolutamente transparente todo, no había ni administración fraudulenta, ni mucho menos. La situación del país todos la conocemos, 2003, 2015 y sobre todo 2003, 2007, que hubo una explosión en cuanto a la situación laboral, a la mejora de las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Mucha gente más accedía a los trenes, el presupuesto era absolutamente limitado. De hecho, el presupuesto para atender la red ferroviaria nacional se 14plicó, o sea, 14 veces más a partir del accidente de 11 cuando asume el ministro Randazzo. Hasta ese momento, los secretarios de transporte tenían un presupuesto absolutamente 14 veces menor, que quede claro esto, ¿no? Sigo con mi relato. El doctor Labaña, impecable, a partir de lo cual el tribunal consideró que la verdad que había que sacar a Simeonov de la imputación, no se lo podía condenar, había que absolverlo, pero tenemos que encontrar algo contradebido, ¿está? Sí, sí. Estoy hablando de los jueces López Iñiguez, Costabel y Bertucci. Bueno, que también conocemos antecedentes de esa situación, ¿no? Entonces lo que hicieron fue entender que había que absolverlo del estrago, como también señalaste. El estrago nunca se le imputó a Julio De Vido. Nunca. El accidente, le decimos a la gente el accidente o el hecho. El accidente, el estrago es el accidente, nunca se le imputó a De Vido, pero había que hacer algo. Entonces lo condenaron por partícipe necesario de administración desleal por omisión. Y yo ahora voy a explicar cuál fue la omisión. Bueno, ya con el título queda muy claro para mucha gente lo que querías decir. O sea, le pusieron una causa porque hicieron un juicio y tenían que justificar que hicieron un juicio. Tenían que justificarlo de alguna forma. Y la omisión fue tan vergonzosa las omisiones que le imputaron, que la Corte Suprema misma, cuando lo condenan a 5 años y 8 meses, dijo, revisen esta condena, que es una barbaridad. Claro, claro. La condena se revisa 4 años, lo condenan a 4 años, o sea, nada, y en realidad partícipe necesario, o sea, nadie. Lo máximo hubiera sido una condena en suspenso, vamos a suponer, ¿no? Si es que querías inventar algo.
lo que ocurrió realmente en estos días, y fue lo que disparó la prisión de Julio, es que la Corte tenía para resolver tanto si confirmaba o no esta condena, como el trámite de la prescripción de la acción que había ocurrido, operado, se dice en derecho, el 10 de diciembre del año pasado, del 2024. La Corte solo confirmó la condena, pero no trató la prescripción. Esto es lo que está diciendo. Hay un problema de pasos procesales ahí, debería haber resuelto las dos cosas a la vez, ¿estamos de acuerdo? Obviamente, o las dos cosas a la vez, o la prescripción a partir de la cual no puede pasar nada más. Claro, hasta que se cumpla la fecha, está claro, hasta que se cumpla la fecha. Claro, acá si la acción está extinguida porque está prescrita a cualquier decisión de privación de libertad, y esto lo explica Rusconi, lo explica cualquier penalista, Hay y no sos penalista, esto es no, es increíble. Violación de garantía fundamental. Tal cual, además la prescripción opera de oficio, eso ya lo sabemos. Opera, es de orden público, no dice que el juez, si se le ocurre y se levanta de mal humor o no le gusta la cara de debido, no, acá opera la prescripción de pleno derecho, de orden público. Está claro. Alejandra, y el tema de, que me interesa mucho, la prisión domiciliaria, ustedes la pidieron, ¿y por qué se tarda tanto? ¿Por qué tarda tanto? En realidad, cuando nosotros pedimos la prisión domiciliaria, lo que pasó fue que se pidió primero la suspensión de la convocatoria a ir preso. Me acuerdo, sí, claro? lo leí. Porque el juez, porque justamente estaba el pedido de revisión ante la Corte por esta situación de la prescripción. No hicieron lugar y Julio se presentó en el jueves pasado en la justicia a las 8:30 de la mañana. No se entregó. Se presentó porque fue citado para quedar detenido, con lo cual llevaba el bolsito que yo menciono que no le dieron ni le retuvieron en el Servicio Penitenciario Federal. Se presenta y queda detenido. No lo llevan inmediatamente a Ezeiza porque era el día de la audiencia a cuadernos y entonces le habilitaron una sala en el tribunal, en el TOF 4, para poder ver por Zoom la audiencia, que está en el marco de las imputaciones contra ellos. Así que a la tarde lo llevaron a Ezeiza. ¿Ya está el pedido? ¿En ese momento presentaron el pedido? Justo cuando él se presentó. Nosotros la presentamos mucho antes, lo presentamos justamente para que se pare la detención. Y dijimos que se suspenda la citación y eventualmente que se fije una prisión domiciliaria hasta tanto se resuelva esto, hasta tanto se siga con los cuestionamientos, y además por la edad de Julio. Claro. Bueno, se presentaron todos los certificados médicos, todas las certificaciones médicas también, de todos los sanatorios, de todos los médicos que lo atienden, desde que es diabético, insulino dependiente, y todos los restantes problemas de salud. La ley 24660, si yo no recuerdo, habla de más de 70 años, en principio, ¿no? Con el DNI ya está. Y además, si sabés que se la vas a dar, lo hablábamos ayer en privado, lo normal sería, bueno, quédate en tu casa hasta tanto resolvamos, se puede hablar eso con el tribunal. Acá me parece que el tribunal es como que una actitud persecutoria. No, ensañado. Bueno, esto pasa de forma inveterada, sempiterna, como dicen algunos. También hubo un caso en Vialidad, ¿no? Que había un señor de 80 años que lo detuvieron, ¿no? Sí, Periotti, Nelson Periotti. Exactamente. También lo tuvieron preso y después le dieron la domiciliaria. Que bueno, en este momento hay hasta organismos de derechos humanos que están acompañando justamente que efectivamente le otorguen la domiciliaria a Julio. Se han ensañado de forma tal que han pedido una pericia médica y que han pedido un informe socioambiental cuando la situación de salud de Julio está en todas las causas que le armaron, y la situación de socioambiental de mi casa está en todos los expedientes judiciales que le armaron. Bueno, Lali, querida, te agradezco, saludos, y bueno, esperemos que esto rápidamente se resuelva y pueda estar con prisión domiciliaria, hasta tanto se resuelva la otra cuestión del tema famoso de este error por no resolver la prescripción previa a rechazar un recurso de queja. Te mando un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Darío. Hasta luego. Lali Minichelli, esposa de Julio Devido. A ver.